porque realmente los niños con discapacidad son los mejores maestros. Estas sensibilidades las tenemos todos en nuestras intimidades. Y ya sé que tal vez fuera y no lo vayan a cortar esta parte. Admiro mucho, ni modo. Aguanta. Gracias, Marco. Y te lo he dicho muchas veces y ojalá que eso te comprometa porque lo puedo decir. La única lucha que se tiene es la que uno da con uno mismo. Oye, Pati, yo sé que tú me estás entrevistando, pero ¿qué te motiva a venir al Nuevo Amanecer? Estoy muy feliz. Me encuentro en Monterrey en un abril muy curioso, a 14 grados, lluvioso, pero acompañado de una personalidad que ha tenido gran parte de su vida en una trinchera de lucha que muy pocos se atreven a apostar parte de su vida. Estoy en el Instituto Nuevo Amanecer, feliz de estar con Marco Maya. Gracias, amigo, por tu tiempo, por tu espacio. Esto va a ser un episodio diferente. Nos vinimos a las instalaciones del instituto para poder conocer cada rincón, todo lo que hacen, todos los esfuerzos compartidos que hay aquí, las mujeres y los hombres que hacen esto posible. Feliz de compartir este espacio contigo, amigo. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Oiga, ¿También? lo que pasa es que ustedes no saben, pero Pato, me están diciendo ahorita, Manuel y Xochitl, que salieron del estudio por primera vez. Sí. Y eso nos hace sentir honrados. Entonces, tómenlo en cuenta. Muchas gracias, bien, de verdad, bien contento por tenerlos aquí en casa, por tener más posibilidades de visibilizar lo que aquí se hace y poder de seguir sumando más músculo a esta hora que tanto se necesita, ¿verdad? Que es una organización, como te lo decía hace rato, de la comunidad para la comunidad. 100%. Vamos a platicar un poco de, por supuesto, la historia del instituto, que están en su año 47 desde la fundación. Próximamente van a cumplir años. Septiembre 48. En septiembre 48 años, ya se acercan los primeros 50. Ojalá que sean muchos más por delante. Vamos a platicar de la historia, pero también de lo que vamos a platicar, si me permites, Marco, es de preguntarte si nos vamos a atrever en este espacio a quitarnos capas Sí. para poder llegar a la esencia más importante de las personas que están aquí y sobre todo el director que ha estado al frente, humanizando cada vez más y sensibilizando a las personas que no tienen ni idea de la lucha que se hace en el Instituto Nuevo Amanecer. ¿Te parece? Me parece. Oigan, de verdad, yo no sé qué voy a platicar con Pato. Es de nada de esto, nada de esto está A ver programado. qué sale de esto, a ver qué sale de esto. Venga, iniciamos por la historia, si te parece bien. Sabemos que muchas de las luchas más significativas de la vida de las personas suceden algo por lo que nos platican, pero mucho más por las cosas que vivimos. Creo que en las cosas que vivimos, cuando nos tocan, nos hacen realmente entrar a una sensibilidad distinta de afrontar las realidades. Platiquemos un poco de la fundadora del Instituto Nuevo Amanecer. ¿Cómo es que esto nace? Sé que la señora Alicia Navarro tuvo una lucha muy, pero muy presente y quiso compartir el duelo, el espacio, para que otras personas puedan aligerar esta carga que a veces se tiene en el Instituto Nuevo Amanecer. ¿Cómo iniciamos aquí, Marco? Pues imagínate, hace 47 años, cuando todavía en nuestro país, en temas de sensibilidad hacia las personas con discapacidad era algo muy diferente. Y en temas de tratamiento, Lili y Hopi tienen a Jopito y ellos tienen la fortuna de ver todo lo que sí se podía hacer. A pesar de que todavía había una comunidad que le decía: "No hay nada que hacer por su hijo y que Dios lo bendiga". Muchas causas, y tú lo sabes aquí en nuestro querido México, nacen así, nacen por la experiencia de alguien, donde tiene la voluntad, donde tiene el liderazgo, donde la vida los ha puesto y han sabido llevar de ese dolor, de esa incertidumbre a una claridad, a un propósito y a una esperanza, ¿verdad? Y Lili y Hopi lo han llevado al instituto, pues a eso, a una justicia social. Por muchos años era el Instituto Nuevo Amanecer de Lili y Hopi. Hoy es un instituto de la comunidad para la comunidad. Claro, ambos siguen siendo fundadores, ambos siguen muy comprometidos con la causa y le han dado al instituto una mística muy importante, Pato. Y es que es una organización de todos para todos. Es una organización abierta a aprender, con mucha capacidad para hacer inclusiva a la organización
con todas las partes y al rato seguramente vamos a platicar el tema de la trinchera del voluntariado, del benefactor, de los estudiantes de servicio social, que sea una organización de todos, ¿verdad? Y algo también muy relevante de esa mística, aparte de estar abiertos a aprender, es el hecho de no hacerse indispensable a nadie. Que sea una organización que se institucionalice, que se profesionalice y el tema de la justicia social. El Nuevo Amanecer en estos 47 años nos hemos movido mucho escuchando las necesidades de los niños, adultos con parálisis cerebral y las familias. O sea, el ecosistema de la familia es sumamente importante. El tratamiento que da el Nuevo Amanecer no solamente es para quien tiene la parálisis cerebral, Correcto. que si no es para la familia completa, el ecosistema de la familia. Y en estos 47, casi 48 años, hemos escuchado dónde nos va necesitando. Y hemos salido al mundo a ver qué hay en Europa, en España, en Estados Unidos, en Canadá, donde haya lo mejor, con base a las posibilidades, el instituto ha venido Adaptando. adoptando y adoptando. Y ha habido historias maravillosas en estos 47 años de seres humanos maravillosos que se han entregado a la causa, voluntarios, benefactores, que han hecho posible el sueño de traer lo mejor que hemos encontrado en el mundo para alguien que ya de por sí la discapacidad marca una dinámica, pero cuando le sumas la falta de recurso económico que no te alcanza para la cirugía, para el anticonvulsivo, para los pañales, simplemente para los suplementos alimenticios, dices, Chihuahua, hay que hacer un poco de tejido social con esta esperanza. Y comentas ahorita algo previo a estar con Marco. Tuve yo un recorrido por las instalaciones. Me hizo favor Ale de llevarme, que ella es la encargada de el área de comunicación digital que tiene el instituto. Y me encantó ver que tuvieran la infraestructura idónea para poder dar los servicios que en qué tipo de centros encuentras. Porque la realidad es que una población con este tipo de características no puede ser atendida de la misma forma en una clínica pública, en una clínica privada, en un centro de rehabilitación física de un tipo, pero realmente es un centro que ataca de manera integral, como bien lo mencionas, el ecosistema, los padres de familia, los hermanos, las personas que están cercanas a quienes padecen de la parálisis cerebral. Pues la respuesta tristemente en muchos de estos casos es no. Mm. Pero encontrar lugares en donde te puedas refugiar en el sí, creo que hacen que completamente descanses. Y en este recorrido a mí me tocó ver familias y quisiera comentar, desde un inicio nace la ideología de poder hacer una atención integral o fue algo que se fue adaptando precisamente. Se fue dando, Se se fue fue, dando. fluyeron. Aquí lo relevante es lo que te comentaba, o sea, el tema de nacemos con una mística de mucha apertura y sobre todo de mucha observación, cuidado hacia el paciente, que son, a fin de cuentas, pues los directores de esta institución son los que nos dicen para dónde dirigir el instituto. Correcto. Y no, respondiéndote, no es así, lo fuimos haciendo, ¿verdad? Y lo comento por precisamente la paz que genera a Mm. las familias de poder encontrar un lugar en donde te pueden ayudar con todo. ¿A qué me refiero? Mm. En el caso de los fundadores, de la señora Alicia y Hopi, Mm. que a los 3 días de nacido les hayan dicho que su hijo tenía una parálisis cerebral y sin tener el conocimiento, tener que estar yendo a visitar un especialista, otro especialista, en un lugar y luego vete a otro, genera un desgaste emocional primordialmente en ti que a lo mejor hasta a veces te baja el ánimo de lucha, pero pues bueno, el amor de un padre o de una madre dicen que es irreconocible versus otros amores que hayamos experimentado en nuestras vidas. Cuando ves esto, ves precisamente y entiendes lo que la palabra incondicional Mm. significa. El que hoy, en el proceso del instituto, las familias que hoy son benefactoras de este centro, que puedan encontrar un punto en donde pueden llegar a ya no mortificarse por tener que ir a visitar a un especialista y después a otro y a otro, creo que hace completamente la diferencia de este instituto a muchos otros que pueden existir.
cómo encontrar el talento humano Mm. para que precisamente las personas que lleguen a refugiarse en el Instituto Nuevo Amanecer puedan estar completamente despreocupados, por así decirlo, en un sentido, porque están en las manos correctas. Eh, no sé si estamos sintonizados con el universo, porque iba a decir lo que tú acababas de decir, explicar hoy, de que los miércoles de primer ingreso, pues imagínense ustedes, tener a un hijo con discapacidad, sin diagnóstico, sin recurso económico y sin saber cómo hacer el tratamiento, ¿no? Cómo dar el tratamiento. Los miércoles de primer ingreso vemos aquí caritas perdidas, las miradas, cuando llega, pero cuando salen, salen con una esperanza, porque se dan cuenta de que sí se puede, de que no son los únicos Sí, y de que encuentran un oasis, ¿verdad? Entonces, eh, lo dijiste tú más claro que yo creo. Talento, lo que preguntas, reto, es un reto. Porque si nosotros viéramos, me gusta mucho hablar de esto de una camarita de lejos, ¿no? Me gusta a veces en mi vida decir, bueno, ¿qué me dice la camarita, no? Y si viéramos una camarita, lo que sucede en el instituto, sucede algo maravilloso, porque es un encuentro de personas que vienen con esta búsqueda, con esta carga, con esta falta, con esta necesidad de algo mejor para sus hijos, pero también vienen muchas personas con ganas de ayudar, benefactores, dando sus recursos, el más valioso es el tiempo, entonces, que realmente se unen como voluntarios al instituto. Vemos ese amor que confluye, vemos niños que traen un chip diferente en un tema de inclusión. Tenemos más de 1000 niños que nos visitan al año en diferentes colegios, pasando mañanas aquí con los niños. Vemos cómo la parte que nos enseñan, porque realmente los niños con discapacidad son los mejores maestros, son los que nos enseñan lo más importante de la vida, el amor incondicional, esa fortaleza, no ponen la mirada en lo material. Entonces, entre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos estudiantes de servicio social de las diferentes disciplinas, no necesariamente en las disciplinas que el instituto tiene, en temas médicos, en temas de psicología, en temas de educación especial. Cuando recibimos a estos estudiantes de servicio social, salen aprendiendo cosas de la vida. claro. Entonces, el talento al que tú preguntas, yo veo que es un talento, en el caso del Nuevo Amanecer, el modelo del Nuevo Amanecer, es un talento, sí, de quien llega con la discapacidad, que aquí no tenemos ninguna restricción para recibir todo aquel diagnóstico que sea de parálisis cerebral. Últimamente no nos hemos ampliado en esos diagnósticos, ya lo platicaremos tal vez. Pero sí en el personal, en los colaboradores, porque tiene que haber un espíritu de servicio, una vocación realmente de compromiso hacia el dolor, hacia la empatía, hacia ver, repito, eso que nos dicen ellos, esa apertura y decir, ¿dónde me está necesitando? Porque a veces, por más especialidad que tengo, tal vez tengo que hacerla de psicólogo, tengo que hacerla Sí, de otro. Y es esa mística que yo creo que con los años el instituto ha venido cuidando, porque quien llega al Nuevo Amanecer con otro perfil, solito se va. Entonces, cuando hablas de talento, hablas de voluntarios que se suman al instituto. Tenemos más de 450 voluntarios, 600 en los mejores años. Año, año con año se suman muchos voluntarios para que este modelo sobreviva. Estudiantes de servicio social, colaboradores. Este es el talento que atiende, a ese talento que viene y nos enseña. Entonces, es todo un reto si somos muy cuidadosos de la selección del personal y somos muy cuidadosos definitivamente del voluntariado. No sé si por ahí va tu pregunta del claro, claro. talento. Digo, a mí me queda claro que este tipo de luchas no son para todos. Definitivamente. Se necesitan, sí, cualidades y sí prepararte en muchos sentidos, pero ahorita usaste 2 palabras, adaptar y adoptar. Sí, sí. Uno mismo, de lo que funciona afuera, de lo que vemos adentro y de lo que también tenemos que poner Mm, distinto a lo que no estábamos a lo mejor acostumbrados o no habíamos pensado en ello. mm. Esa parte creo que sin duda es una característica que las más de 100 personas que están aquí entregando su tiempo y con un proyecto de vida lo tienen sin duda, ¿verdad?
Sí. Hablemos de qué es y cómo nace la parálisis cerebral. Sé que entre el 80 y el 90% de los casos de este tipo suceden antes y durante el nacimiento del infante. Mm. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas que nos escuchan? En tu recorrido, cuando iniciamos, preguntabas un poco el tema de la estadística sobre la discapacidad. Y creo que tenemos que reconocer que ahí tenemos mucho que hacer todavía en nuestro país por las estadísticas de las personas con discapacidad. A pesar de que se reporta por parte del INEGI un número, un porcentaje, Sí. hay que ponerle lupa, doble clic a lo que ahí se reporta. Porque hablar de parálisis cerebral o hablar de síndrome de Down o hablar de espina bífida o de otras discapacidades, como el autismo o el espectro del autismo, de la neurodivergencia, es diferente cada uno, se abordan diferentes. Correctamente. Entonces, tenemos que reconocer que no hay una estadística real de las discapacidades. Por ahí tenemos que partir. Y eso responde mucho, de alguna manera, a que, ¿y cómo lo atendemos? La Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de la Parálisis Cerebral reportan 3 de cada 1000 nacimientos vivos con parálisis cerebral en el mundo. 3 de cada 1000. Sin embargo, nosotros en México, desde hace algunos años, nos inquietaba no dar respuesta a quien nos visitaba. Personas como tú que el día de hoy preguntan, no dábamos respuesta a eso. Y la pregunta consecuente era, ¿y qué origina la parálisis cerebral? ¿Y qué hacemos para que ya no haya parálisis cerebral? Em, y nos abocamos a la tarea por 3 años a un estudio para encontrar factores de riesgo y la prevalencia de la parálisis en Nuevo León. Y trabajamos con 3 hospitales para un estudio de prevalencia, de incidencia y de factores de riesgo. Y empezamos a encontrar cosas muy interesantes en nuestro estado. Esto fue antes de la pandemia, precisamente antes de la pandemia. Y encontramos factores de riesgo. Encontramos el perfil de la mamá, que ahorita estamos grabando este podcast o esta conversación, este episodio. Y hoy te puedo decir que tal vez el 30% de los nacimientos que se tienen en ese momento que reportaban de menores de edad, mujeres menores de edad. Pero eso no sé si el día de mañana cambie. No sé si De acuerdo. Entonces, realmente las incidencias que veíamos o los factores de riesgo son factores de riesgo de la edad de la mamá, qué tanto control prenatal tuvo, ver si realmente había infecciones, Ujú. que en ocasiones durante el Durante el embarazo, embarazo. entre otras cosas. Entonces empezamos a encontrar que no era solamente un parto mal atendido. Tal vez nos dimos cuenta durante el parto del padecimiento, de la condición de la parálisis cerebral, Que fue un embarazo mal que atendido. tal vez fue un más. Entonces, hoy por hoy, la parálisis cerebral es una lesión en el sistema nervioso central que se origina en ocasiones por falta de oxígeno en el cerebro, pero ya hay hoy por hoy evidencia de que hay otros factores de riesgo. Ese daño es un daño irreversible. Es un daño que puede ayudarle al ser humano a que no evolucione o que no atrofie ciertas funcionalidades. Y entre más temprana edad llegue, mucho mejor. Si llegamos en los primeros 3 años de vida, cuando la neuroplasticidad del cerebro se puede manejar en su mayoría, llegamos muy oportunos. Entonces, es muy importante el diagnóstico oportuno. Llegar un paciente con parálisis cerebral después de 7 años de no ser atendido es todo un reto. Porque se pasaron los primeros 3 años de vida cuando la neuroplasticidad del cerebro te permitía hacer mucho por él. Se hará lo que se pueda hacer, ¿verdad? Em, entonces, este daño irreversible daña el sistema motriz. No es por igual para todos. En ocasiones nos daña la parte inferior, la parte superior. A veces el habla. Muchos de los niños no tienen una comunicación verbal funcional. Se tienen que apoyar a través de tableros de comunicación. Hoy padrísimo porque así como tú tienes tu iPad, hay sistemas ya en iPad y si queremos sofisticarlo más, bueno, pues hasta esos iPads, cuando realmente hay imposibilidad de poder moverse o desplazarse en una silla de ruedas eléctrica, insertas esto. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿la parálisis cerebral es diversa? No es por igual para todos. Correcto. El no amanecer en estos casi 50 años, en el modelo que hemos hecho,
un modelo donde trabajamos la educación, la parte de la salud como eje vertebral y toda la parte emocional. Hoy por hoy, después casi de 50 años, hay exalumnos que nos han demostrado que sí se puede. Hoy por hoy tenemos una mamá, Mili, que llega con ella, después de haber estudiado su carrera de psicología, su Ve, maestría, ve. llega al Nuevo Amanecer después de algunos años con sus 2 hijas adolescentes a querer hacer aquí, en los espacios que tú viste, que ya conoces, su quinceañera, la quinceañera de su hija. Sí se puede. Y así como ella, hay exalumnos que han empezado su cibercafé, que han hecho su papelería, que venden, que se han casado, que tienen hijos y que han hecho la vida. El tesón de los padres de familia definitivamente marcó la diferencia. Tú lo decías hace rato hablando de la mamá, a veces es la abuelita, a veces el tío, Sí, el cuidador no siempre es la mamá. Y si sí. no fuera por ellos no tuvieran lo que hoy por hoy nos han enseñado de que sí se puede. Hablábamos de cuidar a los cuidadores. Sí. Pocas veces se ve esto porque la atención está 100% en el paciente o quien está adoleciendo a lo mejor esta problemática, pero las personas que se entregan al 100% detrás en poder dar una atención, pues es una entrega de vida casi total. Sí. Cuando tuve oportunidad de estar al frente como alcalde en el municipio de Pesquería, tuve experiencias que me dieron una sensibilidad humana muy distinta. Y en mi recorrido me di cuenta, aquí en el instituto, que a veces lo que necesitamos hacer como gobiernos o quienes tengan oportunidad de estar al frente de gobiernos es apoyarte con quienes ya tienen años de lucha y tienen a lo mejor un grado de entendimiento distinto que tú no has podido llegar porque estás iniciando a lo mejor tristemente de cero o porque llegas y no hay manuales de atención, ni protocolos, ni procesos. Pero en estos 47 años sé que ya han empezado a haber capacitaciones, por ejemplo, de gobiernos locales, hasta inclusive del gobierno estatal, en lo que hacen institutos que ya están especializados en esto. El Nuevo Amanecer lo ha hecho muy bien. Hablábamos hace un momento del contexto, del universo, de los pacientes que tenemos que ver realmente la data, cómo proviene, de dónde proviene y qué se tomó en cuenta cuando se hizo la recopilación de la información y después lo que se necesita de infraestructura, de recurso humano, pero lo que da gusto cuando tenemos luchas de vida en este sentido es que los múltiples frentes que pueden estar allá afuera no trabajen como islas, sino que estemos comunicados en lo que en una trinchera funcionó, que pueda replicarse en otra. Hay asociaciones también en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y muchos otros continentes del país que a lo mejor ya están avanzados en esto. Hablando del contexto y de dónde estamos hoy parados en el Instituto Nuevo Amanecer, ¿cómo les ha ido con las capacitaciones hacia los demás? Porque sé que esto ya está sucediendo. ¿Nos puedes platicar un poco de ello? Sí, pues cuando Lili y Hopi estuvieron fuera buscando qué hacer por Jopito, encontraron mucha apertura para poder compartir lo que estaban recibiendo. En ese momento era mucha técnica, muchas metodologías, y eso yo creo que marcó la diferencia en cómo traer al Nuevo Amanecer esa filosofía de apertura, de compartir lo que hemos aprendido. Y no podemos con el problema solos. Aquí atendemos a 500 familias al año. Hay mucho más en la zona metropolitana. Una zona metropolitana muy salvaje porque la movilidad, cuando se tiene una discapacidad motriz, pues es otro boleto. ¿Cómo llevas a tu hijo con una silla de ruedas o con un andador o cargándolo en, pues en un transporte público, ¿verdad? Es difícil. Muy. Eh, ¿Qué tenemos que hacer como Nuevo Amanecer? Conciencia en que aquí no van a venir todas las familias. Tenemos que salir a esos lugares donde ya hay infraestructura instalada, donde los municipios ya tienen un presupuesto asignado para un grupo de profesionales ahí y el instituto compartir conocimiento. Entonces, esto lo hemos venido haciendo desde hace más de 20 años, muy interesados en compartir lo que hemos aprendido, pero tristemente, Pato, y tú lo sabes perfectamente, que cuando cambia color, cambian personas, eh, y es pues casi empezar de nuevo. El instituto no se ha cansado cada que hay una administración nueva. Y hay administraciones que no les interesa este tema.
porque quieren arrancar sus propios Sus propios programas. y es muy válido. Lo importante es que la comunidad de alguna manera tenga un servicio. Siempre el instituto atento a que cuando se le llame, ahí estaremos. A compartir lo que sabemos. Que no se equivoquen con lo que no se nos equivocado nosotros, ¿verdad? Digo, Claro, no tropezar. ya hay poco recurso y todavía malgastarlo con equivocaciones no se vale, ¿verdad? Entonces, lo que te diría es que sí hemos estado muy interesados en poder compartir lo que hemos aprendido durante todos estos años y cada vez lo estamos más en la zona metropolitana por la problemática de movilidad. Entonces, tenemos un programa especialmente para los municipios y mucho que hacer, pues todavía porque se acepte, porque no todos los municipios tienen esta apertura. Sin duda, cada zona, así como hay muchos Méxicos en nuestro país, Sí. yo pudiera sin temor equivocarme decir que hay mucho Nuevo León en diferentes partes y no estamos hablando de lo mismo en diferentes municipios. O sea, el área conurbada o los municipios periféricos, los que están un poco fuera del área metropolitana, el poder llegar a tener este tipo de atenciones es complejísimo para las familias. Sí. Yo tengo muy presente un caso, por respeto obviamente a la familia, me, me ahorraré los nombres, pero de conocer el caso de una señora mayor que en su casa tenía todavía en vida a su madre. Estamos hablando de una casa de interés social, Infonavit. Tenía a su madre todavía en vida, ella cuida a su madre y adentro de su hogar de 85 metros cuadrados vivía también su hija con su familia, que no se habían casado, estaban en unión libre. Espero, no sé qué haya pasado al momento todavía con esta familia en el aspecto de pareja de su hija, pero siendo menor de edad, tuvo a su primera hija. Y justo al escucharte hablando de este 80-90% de los casos que se dan de la parálisis cerebral que suceden durante el embarazo y en el parto, pues no tengo duda que a lo mejor complicaciones de no poder tener, como muchas mujeres, pues una visita al ginecólogo una vez al mes durante el embarazo para saber que todo va en tiempo y que todo está bien en aspectos de salud, pues que haya provocado obviamente que su hija tuviera parálisis cerebral. Y yo veía a la madre que cuidaba a su mamá y que cuidaba también a la nieta, mientras la hija seguía sus estudios y trabajaba, ¿no? Luchas de este tipo de decir, oye, pero requieren una atención y a lo mejor lo que yo necesito es moverme distancias 20 kilómetros para llegar al centro de Monterrey, por ejemplo, y dices, ¿con qué transporte público o cómo moverme? Lo carísimo que es esto. Por eso la filosofía que han tenido ustedes de entender que no todo mundo va a llegar aquí a este instituto, a pesar de que está con las instalaciones más óptimas y felicidades por ello, de poder llevar también el conocimiento a otros lugares, ¿no? De ser réplica de esto creo que es vital. ¿Qué sigue para el nuevo amanecer? Porque hablamos de la historia, hablamos del contexto. ¿Qué sigue? ¿Qué se ve para adelante próximamente bajo la visión que tiene tu liderazgo? Mira, tu comentario me llevó a reflexionar lo que aquí creemos, y es que 2 cosas. Con la problemática no podemos solos. Hemos tenido en la sociedad civil que entender que, en conjunto con gobierno, independientemente de federal, estatal o municipal, y con iniciativa privada, tenemos que trabajar mucho por las necesidades de una sociedad, por un tema de tejido social, por un tema de justicia social. Y creo que las organizaciones de la sociedad civil estamos muy conscientes de este trabajo colaborativo que tenemos que hacer, porque no creo que alguien vaya a poder solo con las problemáticas que hoy por hoy se presentan, ¿verdad? Al menos en nuestro querido Nuevo León. Y la otra de las cosas que me hiciste pensar es que yo creo que nadie elegimos dónde nacer, ni en qué condiciones hacer, Claro, que aquí lo decimos mucho. Y creo que a mayor privilegio que la vida nos ha dado, más responsabilidades de compartir lo que hemos recibido de ella, ¿verdad? sin duda. Y, y regresando a tu pregunta, ¿qué sigue para el nuevo amanecer? Sigue para el nuevo amanecer algo muy importante en todas las organizaciones, que es la sostenibilidad. El llegar a los 50 años es un compromiso enorme. Sí, traemos muchos proyectos. Te puedo platicar muy especialmente de terapia robótica que hoy Padrísimo, tenemos.
Estamos emocionados con la terapia robótica, estamos emocionadísimos con otro tipo de metodologías que hoy por hoy se están trayendo de otras partes, pero viéndolo desde otra perspectiva, el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo hacer que esto se siga sosteniendo un crecimiento sostenido? Una institucionalidad, porque pues es un compromiso con la sociedad civil, lo que tú estás viendo aquí, que se mantenga. Esta inversión que tú ves que se hizo recientemente en cuanto a infraestructura, lo acabamos de inaugurar hace poquitas semanas. O sea, acabamos de hacer la inauguración oficial después de tantos años que tuvimos este proyecto de construcción que le llamamos, ¿verdad? Por años. La sociedad civil, de alguna manera, se hizo muy generosa en todos los sentidos, em, principalmente los benefactores. Creyeron en un proyecto de alta inversión en cuanto a infraestructura, porque el tema era la sostenibilidad, el tema de la justicia social. ¿Cómo hacer que ese instituto, con esta infraestructura, empecemos a generar también recursos propios para que, pues, no solamente en temas de conocimiento, en temas de talento, en temas económicos, sino también que el propio mecanismo que tengamos de sostenibilidad le dé vida al instituto de aquí para adelante? Entonces, ahorita uno de los retos principales es ese, dígase gobernanza o dígase planes de sucesión, pero la sostenibilidad de una organización como esta es muy importante en esos momentos. Em, las nuevas generaciones vienen diferentes. Digo, ¿qué te digo a ti, verdad? Yo creo mucho y tengo la esperanza que estas nuevas generaciones traen un compromiso social mucho mayor. Son más agudas. Tú sabes seguramente porque se dijo mucho tiempo, no me gusta repetirlo, el que las nuevas generaciones cambiaban de trabajo muy rápido, ¿sí? Eh, que no se comprometían con un proyecto de mediano o largo plazo. Ese tipo de causas requiere eso, requiere esa pasión por mediano o largo plazo. Yo sí creo que lo hay. Yo creo que sí hay juventud que le apuesta a eso. Cada vez más veo el hecho de que haya jóvenes profesionales creyendo en su futuro profesional en causas como la del Nuevo Amanecer. Y eso es mucha esperanza. Entonces, ¿cómo atraer ese talento joven, comprometido, para que nos siga dando vida a causas como estas? Y que, regresando a tu pregunta de lo que viene para el Nuevo Amanecer, pues yo creo que viene también otro momento muy importante y muy próximo, que, que creo que es el tema de los 50 años. Los 50 años es algo emblemático para nosotros si queremos repensar el futuro del instituto con este nuevo dinamismo de sociedad. Y, y yo te diría que ahorita el principal reto va de nuevo es la sostenibilidad, en todos los sentidos, no nada más en el tema económico. Gracias por compartirlo, Marco. En el recorrido que tuve en las instalaciones me di cuenta que son de las pocas instituciones que están constantemente buscando el cómo evolucionar para convertirse en una asociación sostenible, ¿no? Vi el taller de Magina, ¿sí? Vi que en las instalaciones acuáticas que tienen ustedes adaptadas se están dando clases, por ejemplo, también de natación. Sí. Vi que tienen lo que muy pocos en cuestión a las sillas adecuadas para los pacientes en el molde, el taller que tienen, y que también en eso hay venta al público, por así decirlo. Platiqué con parte del personal que tienen ustedes ahí, de cómo se innovó para precisamente buscar no solamente donaciones, sino también para buscar Sustentable. la auto. La cuarta es punto activa. La cuarta es Punto activa. Toda la parte que hoy por hoy aquí tú ves se convierte en también beneficiar a personas que no necesariamente tengan un diagnóstico con parálisis cerebral. Correcta. Pero si el terapista físico, el psicólogo es de ayuda, sí, es parte de esos mecanismos de autosustentabilidad. Tú sabes que hoy por hoy en nuestro tema fiscal en el país, para organizaciones donatarias autorizadas, estamos limitados a no tener más del 50% de ingresos no relacionados con nuestro quehacer porque perdemos la donataria autorizada. Entonces, estamos muy atentos, las organizaciones, a impulsar este tipo de ingresos, pero también topados, son 50. Ya veremos cuando se llegue a eso, cómo crear otros mecanismos de sostenibilidad de este tipo de causas. seguro. Oye, Pati, yo sé que tú me estás entrevistando, pero ¿qué te movió a venir al Nuevo Amanecer? Me interesa mucho, y no lo voy a hacer entrevistador, porque no lo hago también como tú, pero a ver, y no estaba en el script, pero me llama la atención salirte de un estudio, venir al instituto. ¿Qué te movió?
Digo haberte movido algo. Yo tengo muy presente que rara vez en vida encuentras a personas que están dispuestas a sacrificar los beneficios personales que podemos tener, empezando por nuestro tiempo. O sea, ¿quién está dispuesto a salir de su comodidad para ofertársela en servicio a alguien? Desde hace tiempo que tenemos nosotros la posibilidad de conocernos y de conocer también a nuestras familias, yo había notado eso en ti. Y en las siguientes preguntas que tengo, yo quería dejar a un lado el nuevo amanecer y quería empezar a conocer, a que las personas conocieran a Marco. Entonces mejor creo que me equivoqué de pregunta. No, Mejor no, no, no. sigamos hablando Se del me hizo instituto. a mí muy buena. A mí me nace por ese sentido, porque lo tengo con una claridad de que a veces creemos que venimos a la vida únicamente a disfrutar de ella. Y a mí me costó tiempo darme cuenta que no es así, que no venimos nada más a pasarla bien, que no venimos nada más a gozar y a disfrutar de las cosas que a veces por el solo hecho de nacer en un lugar diferente te tocaron, o de con las capacidades prestadas que Dios te dio para los que somos creyentes, permitan que tu desarrollo sea mucho más fácil. No creo que sea únicamente disfrutar, creo que también hay mucho en lo que una persona se siente realizada cuando se entrega, en dar. Entonces, lo que ustedes hacen aquí, más algunas acciones que yo tengo como familia en una casa de retiro en Cadereyta, Nuevo León, a mí me han hecho latir distinto. Entonces, por ello. Pero me voy a pasar a la pregunta, Marco, si me permites. Casi 30 años ya al frente, 30 años estando aquí. Sí. ¿Qué parte de ti ya no es la misma desde que iniciaste? ¿Qué parte de mí no es la misma? ¿Los egos? El ego. ¿El ego? Sí, creo que el ego ya no es lo mismo. O sea, porque cuando te enfocas a servir a los demás, eso obligado a borrarlo, ¿no? Sí. Y sí, Buscar la foto. y digo, no es fácil, ¿verdad? Porque pues a veces es parte de la condición humana. Pero yo creo que cuando se trata de llevar un barco, que yo, de aquí tú sabes que estoy dirigiendo el instituto, aunque yo digo que quien dirige el instituto son los niños y las familias, los que nos van diciendo para dónde, también me hace muy responsable desde esta trinchera enmarcar filosofía de trabajo, definitivamente una cultura inclusiva laboral, por supuesto, y muy consciente, Pato, de crear un modelo de una organización único en el país. Yo estuve trabajando, ya entendí lo de las capas, ¿eh? Ya te entendí lo de las capas. Hasta ahorita. Yo pensé que ibas a cerrar porque se estaba poniendo aburrida ya la operación. Dije, ya, Pato, ya va a cerrar, entonces ya vamos a terminar palabras. Ya cumplí la cuota. Pero ya estás empezando a sentir que sube yo. Después de 10 años en el TEC de Monterrey, trabajando en varias posiciones, teniendo responsabilidades en la dirección de becas por algunos años, todo el tema comunitario cuando el TEC se redefine su misión. Muy padre porque me tocó en ese momento hablar de toda la administración del servicio social comunitario y eso me conectó con la sociedad civil, el TEC de Monterrey. Y entonces veía yo en ese momento todo lo que se tenía que hacer por el servicio social de los estudiantes del TEC, comunitario porque no existía en ese entonces, era simplemente servicio social, no existían las horas que ahora en el tipo de servicio. Y empezábamos a hacer la prueba, en ese entonces, el TEC de Monterrey, con la carrera de Ingeniería de Sistemas Electrónicos y 100 horas nada más nos autorizaban, creo que fueron 40 el pre-ISEC. Luego cambió todas las cosas. Y empecé a tener contacto con las organizaciones del país. Y me empecé a entusiasmar. Y empezamos, te estoy hablando en el 98, en el 98 yo dejé el TEC, fíjate, el 96, 95, empezamos con el diplomado de organización de la sociedad civil. Y luego me di cuenta que era muy bonito decirlo desde la perspectiva educativa, académica, que así se deben de hacer las cosas
en la sociedad civil. Pero luego Lili tomó uno de esos cursos y muy inteligente. Dijo, a ver, chiquito, a ver si es cierto. Apli. Y me invita, ¿no? Al nuevo amanecer. Qué padre. Y me propuse, digo, no sé si es, no, pocas veces hablo en primera persona, no sé si ese es el capítulo, si quieres le brincamos porque de repente me siento raro, Adelante. pero pues ese era mi reto. Mi reto era ser una organización de la sociedad civil ejemplar en el país, en todos los sentidos, institucionalizarla, profesionalizarla y pues el consejo de administración en ese entonces confió en mí. Hoy por hoy es otro consejo, ¿sí? Es otro, algunas personas siguen todavía con nosotros. Y mi reto es ese. Soy muy consciente, creo que ya tiene que venir otro director, o directora, ¿verdad? Alguien que pues continúe, ¿verdad? Y esperemos que pronto suceda, pero no por mí. Yo encantado de seguir aquí. No, yo creo que por salud de la organización, ¿verdad? Yo creo que alguien tiene que venir por más cosas buenas que estemos haciendo como equipo. Entonces, regresando a tu pregunta, sí, efectivamente, vibro alto aquí con la causa. Veo muy claro el futuro del instituto, mucho todavía por delante, pero yo creo que ya es momento de dejárselo a las otras generaciones. No estoy anunciando un retiro, eso tendré que platicarlo en su momento, ¿verdad? Pero estoy muy consciente que nadie somos perpetuos, Claro, nadie somos para siempre. Y este tipo de causas es de todos, para todos. claro. En tu persona, además de lo muy valiente que compartes ahorita por la condición humana que todos tenemos, cuando sacrificamos nuestro tiempo o invertimos nuestro tiempo más bien en aquellas cosas que nos hagan vibrar alto, permíteme usar la misma expresión, ¿qué dejaste en el camino que ya nadie ve? Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Mira, me, ¿qué dejé en el camino que nadie vea? Me preocupa algo en esta vida profesional que he llevado aquí en el instituto. Y es esa reflexión para auténticamente exigir una reflexión y una exigencia a siempre cuestionarse si se están haciendo las cosas de la mejor manera. Y siempre cuestionarse si hay alguien que puede enseñarme. Eh, de repente se me pierde eso. Digo, en nuestros equipos y en mí, ¿verdad? O sea, creo que tenemos que estar muy conscientes que siempre va a haber alguien que me enseñe a hacerlo mejor que definitivamente. Y esa autocrítica de que me lleva a la perfección, aspirarla, ¿verdad? Digo, tal vez nunca la logremos, pero aspirar. Inteligente tu pregunta, ¿eh? Bastante inteligente tu pregunta. Entonces, sí creo que tengo identificadas algunas cosas. Me estás invitando a reflexionar. ¿Qué voy dejando en el camino, en verdad? Y es un perdido con tal vez el que sabes que tarde o temprano tienes que regresar a ello, ¿verdad? Eh, La vida profesional me hace entender que ya lo que se logró, porque hay cosas que en su juventud ya no se pueden lograr, por supuesto. Y así es la vida, yo creo. Em, pero bueno, creo que hay cosas rescatables todavía. Me regreso a tu pregunta. Yo creo que lo que más me inquieta hoy por hoy es no perder, y que a veces siento que la pierdo, esa capacidad de autocrítica, de, de poder cuestionar si realmente lo que estoy haciendo es lo mejor. Y estar abierto a que alguien venga a enseñarme las cosas. Y si eso lo vamos recuperando, hijos, nos va a dar una velocidad enorme en el desarrollo profesional y personal, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro, Sí. claro. Creo que todos, mientras estemos abiertos como personas, Sí. al no perder la autocrítica, que a veces somos muy duros, nosotros dicen que a veces más que los de afuera, Sí. y que dejamos de escuchar cuando alguien es más duro fuera de lo que nosotros somos con nosotros mismos. Yo tengo 2 nombres, Iván, Patricio, Sí. y de repente me río porque les pongo personalidad a uno y al otro. Y Iván de repente regaña a Patricio y así me voy, ¿verdad? En mis autocríticas Mm, reflexivas para buscar alcanzar o acercarme un poco más a ser una persona ejemplar en muchos sentidos, ¿no? O mucho más cercano a lo que quisiera estar. Y en la vida uno seguramente
tu pregunta me hace reflexionar, pues vamos dejando cosas que tal vez soñamos en su momento y ya no cumplimos o ya no nos interesa o ya cambiaron los contextos, ¿no? Porque escogimos Porque escogimos, y porque renunciamos. decidimos, renunciamos, pero hay algo también de ganancia, ¿no? Claro, Y como te decía hace rato, hay que dejarse fluir. Y de alguna manera hay que dejarse fluir. Hay algo que yo creo que no debemos de perder, es la esperanza. Hablar en este tipo de causas, ¿verdad? En este tipo de labores. Porque no va a haber recurso que alcance, ni sí. recurso de conocimiento, ni recurso material. Pero la esperanza yo no la pierdo así, no. Y estoy convencido de que siempre va a haber una divina providencia, siempre va a llegar un buen hermano a enseñarte, a darte la mano. Y, y esa esperanza yo creo que es la que tal vez nuestro querido México la necesita. Una esperanza donde se le cumpla lo prometido, una esperanza donde se haga justicia social, ¿verdad? Y donde entendamos que al final no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. Nada. Nada no nos llevamos y sí dejamos. Dejamos un despapalle, un despiporre, ah, o dejamos un mejor futuro del que encontramos, ¿verdad? Un mejor mundo del que encontramos. Entonces, pues no sabía que era charla de café, si no me hubiera traído otra vez. Sí, pero bueno, pocas veces hablo de mí. Es más, yo creo que es la primera vez que lo hago con alguien así. Gracias Sí. por compartirlo, Marco. Para mí es para poder Bueno, y entender. aparte, sabes que te admiro mucho. Aquí ya sé que tal vez fuera y no lo vayan a cortar esa parte. Admiro mucho, a mi modo. Aguanta. Gracias, Marco. Y te lo he dicho muchas veces y ojalá que eso te comprometa, porque lo que voy a decir, por su que es no pierdas piso. Mira que las caras me hacen decirte eso. Y aparte de conocerlo de más chavalo. ¿Te acuerdas de la moto? Sí, eso, ¿te acuerdas de las motos? Eh, definitivamente no pierdas piso, Pato. Estás bien comprometido públicamente para darnos esa esperanza que creo que hoy por hoy, donde la vida te ha puesto. Te hago estas preguntas y te agradezco mucho las palabras, Marco, porque cuando uno ve grandes obras, cuando uno ve grandes apuestas, la única manera en la que puedo entenderlo, o sea, mi proceso mental me lleva a entender y razonar entendiendo quién es la persona. Mm, Porque si puedo saber quién es la persona, puedo perfectamente ligar todo lo que ha sucedido con ella. mm, Y eso es justamente lo que estoy tratando, porque estas son cosas que nos pasan a todos. Estas sensibilidades las tenemos todos en nuestras intimidades. Las tenemos en el momento en el que cerramos la puerta de nuestro hogar y tenemos nuestra realidad únicamente adentro de ella. Porque salimos afuera y a veces somos el personaje mm, y regresamos a veces a ser la persona. Hay quienes ya se envolvieron también tanto en el personaje que se olvidaron de la persona. mm. Y diferenciar esto para mí es vital porque es la gasolina que te ayuda a seguir promoviendo tu lucha. Esa es la manera en la que yo lo veo. Pero todos tenemos puntos de quiebre. Todos nos sentimos cansados, Mm, todos nos cuestionamos qué tanto me toca, qué tanto yo, cuándo paso también esas estafetas. Todos llegamos a esas preguntas. A veces no nos atrevemos a decirlo en voz alta porque nos comprometemos o sí, porque nos incomodamos. Pero quiero llegar a que seguramente, no lo sé, tú no lo dirás. Cuando te tocó llegar a uno de esos puntos de quiebre, de sigo, no sigo, mm, ¿cuál fue la gasolina que te hizo continuar? mm. ¿Por qué no parar? Guau, ¿por qué no parar? Eh, Creo que cuando encuentras tanta injusticia y tanta necesidad, y cuando encuentras en la niñez sobre todo, eh, esas miradas donde sin necesidad de hablar, ¿verdad? Los ojitos te piden algo, ¿no? Entonces te está poniendo en el momento en el que dices, chin, ¿para dónde me hago? No, no puedo hacer una fonda. Ya estoy aquí, ¿sí? Entonces, yo creo que las miradas esas que a veces la infancia nos pone,
Y pues sí, eso me hace mejor seguirle, ¿no? Mi equipo me conoce, de hecho aquí está Allen, y lo que voy a decir, no me va a dejar mentir. Para mí es todo un reto el cómo convertir del no al sí, del cómo sí. Si algo aquí en el Nuevo Amanecer ya sabemos es que no hay dinero, es que no hay sensibilidad, es que no hay transporte. Todos los nos ya me lo sé. Entonces, ¿cómo, cómo de alguna manera convertirlos a algo positivo? Y es todo un reto, eh, hablo en general de todos los liderazgos, ¿verdad? ¿Cómo ver que las cosas fluyan? ¿Cómo hacer que las cosas de algo negativo sacarle lo positivo? Y en este tipo de causas, a eso nos enfrenta. Em, Me encanta porque me tengo que repetir a mí, no me puedo cansar. Aunque sí, bien lo dices, sí me canso eventualmente. Todos. Em, Otra cosa dijiste también importante, eso lo aprendí en la formación de liderazgo. A veces dices, no digas las cosas porque luego los sueños no se te cumplen, ¿verdad? No los digas. Ahora sí una cosa, hay que decrepar. Es decir, y sabes unas cosas, y ahora sí, pero sabes una cosa, y tú como alguien que ha vivido la política, lo sabes, hace rato lo dijiste entre líneas. Y hace rato te pregunté un proyecto que me platicaste. Dije, ¿qué pasó con aquel proyecto? Y independientemente de la respuesta que ya me diste, ese es el liderazgo. Es decir, te compromete en promesas a que el día de mañana alguien llegue contigo y te diga, ¿Qué onda? ¿qué onda? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Así como yo llegué contigo. Y me encantó tu reacción. Me encantó tu reacción. Y ya no, Hay que actualizarlo ahorita mismo de lo que está sucediendo. Por supuesto. es padrísimo. A mí me sirve eso en Padrísimo. todo. Que alguien va a llegar un día y te va a decir, oye, ¿y aquello que dijiste qué onda? Entonces, cuando alguien llegaba aquí al instituto y decía, oye, aquel proyecto de construcción, como que ¿para cuándo? Porque no veo que avance. Ahí está. Sí, Ahí está. Nos tardamos. Pero ese tema de cumplir tus sueños, de compartir tus sueños, sí funciona. sí funciona. Ahora ya hablas del decreto. Es que, a ver, y va para todos. Cada quien tiene sus métodos. A mí me funciona mucho el que acabas de compartir porque una vez que las cosas se hacen públicas, siempre va a haber un cadillo que te va a preguntar y te va a decir, ¿qué onda? Y cadillos para bien, Claro. porque te hacen, mira, ayer, este fin de semana fue el Hyox Monterrey. No sé cuándo vaya a salir este video, pero bueno. ¿Sí te vi? Yo fui por, po no tengo otra palabra más y la voy a decir tal cual, porque en una fiesta con unos amigos, unos estaban platicando y yo dije: "¿Qué tan difícil puede estar? Si consiguen un boleto, yo voy". Ándale. Y me lo consiguieron el domingo pasado, entonces me dicen, yo estaba en la Ciudad de México, dije: "A la madre, ¿cuándo es?". El sábado, y hay tipos de categorías, y la única que consiguieron boleto era solo. ¿Fuiste solo? Sí. Entonces me la aventé solo, y como lo dije con amigos presentes, muy gallito, Ahí ya no había para dónde hacerlo. está el ejemplo. 3 días de entrenamiento, pero a sacarlo y entender que a veces las cosas no es por otros, y eso a veces cuesta mucho. La única lucha que se tiene es la que uno da con uno mismo, y lo entendí porque cada 10 minutos iban saliendo nuevas y nuevos competidores, y tú ibas en tu circuito. Y son 8 estaciones ahí en el Hilux, para los que lo han hecho y para los que no, para que más o menos tengan un contexto. Corres 1 kilómetro y llegas a un circuito, y corres otro kilómetro y llegas a un circuito, y corres otro kilómetro y llegas a un circuito, así hasta llegar a 8. Pero cada 10 minutos van saliendo nuevas oleadas de competidores. Entonces tú vas en el circuito y a lo mejor ya vas en tu circuito cuarto, quinto, sexto y vas bombo. Pero vienen llegando unas gacelas en su circuito 1, en su primer kilómetro, No. y estás tú constantemente recordándote que la comparación a veces mata la propia lucha o esfuerzo de uno, y no hay que dejar que eso suceda. Cada kilómetro, cada estación era si tú podías ser mejor o si podías concretar aquel reto que tenías. Ahí es en donde creo que sirva. A mí me sirve mantenerme activo con retos porque me hace recordar y saber que puedo. ¿Qué te gustaría, ¿Cuál es el reto que tiene ahorita Marco May? Marco Maya? Marco, ¿qué reto te mantiene? Mi principal reto, profesionalmente hablando, mi principal reto es dejar mi versión de mí en los demás.
Dejar mi, dejar mi mejor versión de mí, profesionalmente hablando, y bueno, pues también, ¿por qué no personal? Aquellos que comulguen en los demás. Ya. Porque el normal, digo, tengo 60 años, acabo de cumplir 60 años. Entonces, en las generaciones ya todos están que si, ya sabes, que si la modalidad de 40, que si no. Entonces, eso, no, pero quiero traer batería y mientras Dios me dé salud, ¿verdad? sí, Ánimo sobre todo también, con mucha voluntad. Pero también tengo que comprender que la mejor versión de mí la quiero dejar en los demás, que no se equivoquen de lo que me equivocaron. Digo, si algo les puedo enseñar o algo les puedo compartir, eso es ahorita mi gran tarea. Y en todas las trincheras que estoy tratando de hacer, pues lo estoy haciendo de esa manera, ¿verdad? No es porque me esté despidiendo de la vida, ¿verdad? No es el tema, sino es un tema de decir, estoy consciente que ya hay una experiencia acumulada, pero que hay un aprendizaje y hay muchos errores cometidos y quiero que de alguna manera alguien pues aprenda de ellos, ¿no? por Pues supuesto. entonces, ahí está ahorita mi enfoque. ¿Qué te gustaría a ti, Pato, con este episodio dejar? Porque pues has tenido varios, ya me dijeron, muy exitosos. Y cada conversación seguramente y te va entrenando y cómo llevar la conversación y cómo encontrar en el que entrevistas algo. Pero hoy por hoy, ¿qué tendría de singular este episodio raro? Ya lo tuvo. A ver, El solo hecho de tenerte, para mí ya lo fue. te saliste por la tangente. No, No, sí, no, te no. saliste por... Más por lo que comentamos ahorita, es la primera vez que salimos del estudio y creo que lo tenemos que hacer más porque no hay nada como enseñar precisamente la lucha que cada quien tiene. Este es un episodio particular. Lo pude haber hecho contigo en un estudio, lo pude haber hecho en un café, donde sea. Lo importante es la persona, es lo que yo creo. Pero a mí me gustaría dejar un pedacito de huella de lo que has podido hacer en vida, porque creo que todos al final nos vamos a ir cuando Diosito quiera, puede ser hoy o mañana, pero sentirnos satisfechos con que dejamos una huella en la historia que queríamos construir. Mm. Y para mí, este episodio ya es un éxito por el solo hecho que nos compartes un pedazo de la huella que tú estás dejando en vida. Si mañana te fueras a ir, Dios quiera que falte mucho, porque tienes muchas personas que te queremos, muchas personas que te esperan con brazos abiertos en casa también. ¿Qué quisieras que se quedara para las próximas generaciones? Para aquellos que te conocieron, los que tuvimos ese privilegio, y para los que no, que le puedan dar doble clic a tu nombre y vean los titulares hasta arriba. ¿Qué dirían esos titulares? Bueno, no sé qué dirían los titulares, pero sí, la pregunta previa que hiciste es, ¿cómo me gustaría saber que en algo contribuí para la vida de alguien? Y yo creo que eso, hijos, me haré muy feliz. Fíjate que cuando empezamos en el 92, iniciamos ¿sabes qué es conductor designado? Sí, Conductor designado. Iniciamos conductor designado. En ese entonces, trabajando en el TEC de Monterrey, pero platícaselo a los demás para los que no sepan qué es conductor designado, raza. El tema de Ujú. hubo toda una campaña Sí, precisamente. exacto, exacto. En el TEC de Monterrey, en ese entonces estábamos muy inquietos en relación al tema del tema del alcohol, ¿verdad? Entre otras cosas. Y en ese entonces, metido yo a ajonjolí de todos los moles, traía la responsabilidad en un programa precisamente del consumo responsable del alcohol. Y nos fuimos a capacitar a Estados Unidos en todo lo que ofrecía allá Bacus. Bacus es una organización sobre esta temática. Y me enamoré del concepto de conductor designado. ¿Qué es eso? ¿O qué fue eso? Porque por algunos años empezamos la campaña. El que si tomabas en un antro, llegabas con una identidad de un brazalete o de un sticker. Empezamos con un sticker, luego con un brazalete. Y a quien se declaraba como conductor designado no le daban bebida alcohólica. Toda la bebida no alcohólica se la daban gratuita. Y padrísimo porque se comprometía él a ser el chofer, el conductor designado. Y muy padre porque fue un movimiento juvenil.
En ese entonces, cuando lo iniciamos, junto con Pati Cancino y otros grupos de estudiantes que en el TEC de Monterrey, para mí era muy importante que fuera un movimiento estudiantil, que de estudiante a estudiante. Sí. Y padrísimo, porque imagínate, yo iba trabajando en TEC MBS en los antros aquí de Monterrey todos los fines de semana para el tema de la promoción ya me conocían los cadeneros, ya sabes, ¿verdad? Esa ya te la sabes tú. Entonces, muy padre porque empezamos un tema de Monterrey exitoso con algunos antros, los jóvenes con las antialcohólicas en ese entonces, y fue un movimiento que empezó patrocinado en un principio por Coca-Cola, luego Cervecería lo adopta, padrísimo, porque creo que debe haber adoptado desde un principio. Entonces me tocó ver todo eso desde el 92 que lo empezamos al 98 que me retiré del TEC. Un programa ya a nivel nacional. Es más, nos fuimos hasta Colombia allá a promover el programa. Y conductor designado, ¿qué es eso? Es un conductor que de alguna manera sea designado, que maneje, que conduzca sin... Pero luego vino padrísimo, Uber. Y con Uber se resolvió todo casi. Entonces, padrísimo porque hoy por hoy tu conductor designado es Lo Uber. pides en una La aplicación. cuestión, entonces, pero realmente en ese entonces era un tanto de conciencia en el consumo del alcohol y bajar los accidentes automovilísticos. Entonces, Una gran lucha. regresando a tu pregunta, porque traje a mi mente esto, porque en ese entonces yo decía que con una vida que Sí. hayamos salvado, Se valió ya todo. valió la pena, ya valió la pena. Entonces, un tanto regresando a tu pregunta, queda claro, sí. Padrísimo. Quiero hacer un énfasis y no por victimizar la lucha de quienes están al frente, pero sí haciendo un reconocimiento muy alto a las mujeres y a los hombres que forman parte del instituto y también en tu caso, estando al frente como director, Marco, porque hay sacrificios que pocas personas ven. O sea, esto no es un trabajo normal. Ujú. Encontrar a las personas idóneas para que estén aquí no son capacidades como cuando vas a pedir chamba a una empresa y te dicen, necesitas haber cursado tal, y que tengas experiencia con Microsoft Office, que ahora ya va a ser ChatGPT, Claude, etcétera. Que tengas dominio del Excel, que a lo mejor tengas un idioma. Bueno, aquí las capacidades y cualidades que se requieren tienen que tener un alto grado de adaptabilidad, ¿sí? Y sobre todo de entrega. Entonces, haciendo referencia a esto de los sacrificios, em, si pudieras compartirnos uno tuyo que hayas tenido en el transcurso de estos años, que pocas personas saben, para aquellos que estén adentro o quieran también involucrarse, ¿cuáles son los sacrificios que a veces tuviste que tener para sacar adelante este proyecto? Hijos, pues tal vez, no sé si verlo como sacrificio o verlo como algo que decidí y que Ujú, también, lo disfruté, ¿verdad? Pero, digamos, depende de qué lado lo quieras ver, ¿verdad? por ejemplo, Pero si lo vemos del lado familiar, sí, esa los fines de semana, vaya, eh, usé la palabra sacrificio porque, por porque lo es, ejemplo, desde una perspectiva lo es, familiar, desde una perspectiva hay quienes a veces, y es complejo, que no entiendan el camino de vida, a lo mejor, a la que nosotros apostamos, sí, por precisamente lo que nos tenemos que privar. sí, ¿Entendieron este camino? sí, sí, y mi familia la ha entendido, lo ha entendido muy bien, me motiva, obviamente, Padrísimo, me apoya, padrísimo. pero sí es un hecho que hay que tener equilibrio, empezando por temas de salud. Eh, Me gusta estar 24/7 disponible para él, y lo sabes. Eh, pero sí hay que tener un equilibrio definitivamente. Y hay que tener una mente sana, un espíritu sano, porque no puedes dar lo que no tienes. Y, y sí, yo creo que mucha paciencia, porque a veces queremos cambiar el mundo de la noche a la mañana, de un día para otro. Pero yo creo que el mundo se cambia día con día, día con día. Y este tipo de causas necesitan mucho eso, paciencia, mucha visión, porque la vida te va llevando a muchos imprevistos.
aquí en el Nuevo Amanecer, mi propósito, como te lo he dicho, ha sido de que esto sea de todos para todos. El yo reportarle a casi 30 consejeros, mi patronato, el consejo, a muchos voluntarios, una plantilla de 180, pues tal vez no son muchos ni pocos, ¿verdad? Pero pues, son los que son ahorita. Sí son más de los que eran, eso sí. Y, y en esa conciencia de que lo que pasa en el Nuevo Amanecer no hay vuelta de hoja, el director general es el representante y es de alguna manera el que es el responsable de esto, ¿no? Entonces, sí me compromete mucho, pero el otro lado de la moneda, padrísimo, es cuando vas viendo a los chiquitos con mucha esperanza. Dices, esto Lo vale todo. lo vale la pena. Y cuando llega alguien y te dice gracias porque, y hay varias personas, como un Esaú, como un Oscar, como un Eddie, exalumnos, que no lo vas a creer, me mandan los voice note. Si tú escucharas lo que me dice uno de ellos en voice note, dices, no puede ser posible. Pues sí, te dan gasolina, te dan gasolina, te dan gasolina, Pura energía. pura energía. Y de verdad, créelo, o sea, y estos canijos que no convivo tanto con ellos, que nada más me vieron pasar por un ratito, me leyeron clarísimo. Porque bueno, la discapacidad tal vez los limita en algunas cosas, pero los agudiza en otras. Sí, sí, Que así nos tiene a todos, ¿verdad? sí. Digo, no estamos cerrando, pero de verdad agradezco esta parte que de verdad es la primera vez que hablo más de mí. Este, no me lo esperaba, pero también te lo agradezco. Con personas como tú, va, adelante. Gracias, sí. Gracias, de verdad. Muchos años para a lo mejor contestar esto, pero todos tenemos lecciones muy particulares que nos dan las oportunidades de estar al frente de grupos, liderando, solucionando problemas, buscando los cómo sí, haciendo que las cosas sucedan positivamente y generando el mayor impacto positivo en el ecosistema de toda la familia. Mm, mm. Si pudieras englobar en una o tres, lo que tú gustes, no hay regla. La mayor o las mejores aprendizajes que te ha dejado esta parte de tu vida estando al frente del instituto, ¿pudieras compartirnos una de ellas? ¿Aprendizajes? Sí. Aprendizajes, los que más te hayan marcado, porque todos tenemos aprendizajes de todo tipo, Sí. pero los que más te hayan marcado, o él, que Pues más te mira, haya yo marcado. creo que todos tenemos el derecho de equivocarse. Por supuesto. Y en este tipo de causas hay muchas equivocaciones. ¿Por qué? Porque vamos incursionando. Entonces, ay, no era por aquí, era por acá. Ay, le dolió a alguien. Hay un voluntario nos. Ay. Entonces, estos errorcitos, estas fallas, van llevando a una gran capacidad de resiliencia, a una tenacidad, sin perder de alguna manera la brújula, Objetivo claro. un objetivo claro, no perderlo. Y algo muy importante es darse el permiso de que cualquier falla me tiene que tener un aprendizaje. Y no sé si es la naturaleza de mi equipo lo sabe, vivo con el sentido de urgencia, que a veces no es bueno, ¿verdad? Pero esto tiene que ir así, eso tiene que ir así. Entonces, esta capacidad de aprender de uno mismo lo más rápido posible y procesarlo para seguirse reinventando y para seguirse sosteniendo y para seguirse reinventando de nuevo y para seguirse sosteniendo, para mí es uno de los aprendizajes más valiosos. Y tengo que tener una capacidad, creo yo, de perfeccionamiento muy rápido, muy ágil. Eh, Yo creo que muchos, no nada más yo, obviamente. Estoy hablando de mí porque aquí es mi episodio, ¿verdad? Pero ni me quiero ser único tampoco, ¿verdad? Ni santo ni exacto soy, por supuesto que no, ¿verdad? Yo me está tocando este episodio contigo. Pero definitivamente yo creo que ese tipo de causas y este tipo de momentos, eh, cuando uno trae esa hambre de poder darse y ver cambios de fondo, es esa capacidad rápido, rápido. Rápido, rápido, aprendí lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y no me va a tumbar, no me va a tumbar. Sí, tengo que decirte que tengo que evaluar mucho mi paz. Tengo que tener paz, porque si esa paz no la tengo, no voy a poder con claridad ver esa brújula que no puedo perder.
ese rumbo que no puedo perder. Entonces, mi paz y mi claridad es algo muy importante. Mis momentos. Y tengo que estar conmigo mismo para eso, ¿verdad? Sí, yo no soy influencer, ¿verdad? Que no sé cómo lo hacen personas como tú, teniendo de alguna manera, porque tienes que tener tu momento. Entonces, un poco de regresando a los aprendizajes, yo creo que son esos, y los que me dan la posibilidad de seguir con batería. Y al otro día como, pues, no es como si no pasó nada, no, sí pasó algo. El día de ayer pasó algo, claro. Ya lo aprendí, ya lo procesé y tengo que seguirle el otro día. Por supuesto. Hay algo que a lo mejor te vas a identificar, porque esto que dices de tener la capacidad de no truncarnos Ujú, ante un episodio o ante un suceso que vivimos, a veces a algunas personas les cuesta más que a otros. sí. Y avanzamos en nuestro día a día y a veces traemos nuestra mente en algo que fue a lo mejor hace un tiempo, cada quien le pone ese tiempo, ¿no? Y andamos por la vida cargando cosas que no eran para llevar. No todo lo que activa nuestro sentido emocional debe de ser activado, Mm, ni todo lo que activa nuestra parte sensible debería de ser activado, a pesar de que toda la vida hemos sido educados en la reacción. Si no lloras, no te atiende tu mamá. Si no pides, pues menos te dan. Toda la vida nos han ido educando a que tenemos que ser reactivos para obtener las mm, cosas que queremos, pero creo, con el tiempo que he vivido, que no siempre todo lo que te activa debe de ser activado hacia afuera. mm, Y esta parte me hace a veces parar el balón y pensar precisamente en la parte de la salud, de que uno esté bien, porque estando en centros como estos, a veces estás rodeado de gente y lo más gratificante cuando te entregas con el corazón y te entregas con el alma, son esos mensajes que a lo mejor no sabes de qué personas te llegan, pero agradecimientos por acciones que tuviste que te hacen reconectar con las acciones que estás haciendo, con la causa raíz. Pero sí, a veces también uno se siente solo, mm, no entendido. mm. Para las personas que tienen también este sentido de lucha, si es que has experimentado algo como esto, ¿qué les recomendarías o qué nos recomendarías Pu para no perder ese objetivo claro que tenemos en mente? eh, hay muchas versiones y seguramente las han leído o las conocen, y es que el que llega a la cumbre de una montaña llega solo a veces, ¿verdad? No necesariamente acompañado. Es correcto. Y en el concepto de liderazgo, creo que he tenido que entender eso, ¿eh? He tenido que entender que el liderazgo, independientemente cuál sea la trinchera en la que estés viviendo, casi inevitablemente te va a llevar a momentos de soledad. Pero momentos de soledad que deben de convertirse en tu momento. O sea, para mí un momento de soledad no es se- me siento solo a secas, es me siento solos porque es mi momento. Mm. Y entonces ese sentido de soledad es un sentido que se convierte En premiación más que en en premiación, en mi momento para reinventarme, mi momento para respirar, mi momento para, de alguna manera, tomar fuerza. Entonces, creo que tenemos que estar conscientes que sí, esa soledad, por supuesto, pero es una soledad no triste. Va de nuevo, de lo positivo hay que convertirlo de lo negativo al positivo. Claro que hay soledad, claro que lo hay, por supuesto, y entre más responsabilidad y en más liderazgo, pues, y cuando lo vivas ese momento, regresando a tu pregunta, porque me hiciste una pregunta, aprovéchalo, pero aprovéchalo en positivo, porque es el momento de encontrarte contigo mismo, sí. de redescubrirte y de alguna manera, pues también de darte el permiso de decir, no pienso en nada, porque si eso es lo que... Entonces, regresando a tu pregunta, sí, sí hay momentos de soledad, pero es el momento convirtiéndolo en algo positivo hacia ti. Regálatelo, acéptalo, ya. Entonces, es lo que te diría, Gracias. ¿sí? Y me da la impresión que tú sí has tenido muchos momentos de soledad, Todos hemos tenido. ¿sí?
¿Cómo? Todos los hemos tenido. Sabía que me ibas a contestar eso. Todos hemos tenido esos momentos de soledad. Nada más hay que, pues, de alguna manera, es tal vez el momento de dar gracias. Sí. Tal vez ese momento de soledad es para que des gracias. Y quiero atreverme a decir algo que a lo mejor sale de guión. Digo, no crean, la verdad nada hay en guión. Tengo nada más un apoyo de algunas preguntas que trabajamos en una investigación mi equipo y yo. Sí investigan, ¿eh? Sí investigan. Pero hay personas que le tienen miedo a esto, Ok. a ese momento de soledad, a ese momento de silencio, y es mucho más fácil tener el ruido de afuera Mm, que atreverse a subir el ruido interior, mm. el volumen interior para entender lo que está pasando con uno. Y te refugias en la actividad, en el día a día, en más chamba, en más y más y más y más, sin atender temas y problemas y pedos y esto y aquello, porque le está sacando algo que está también del otro lado. Ujú. Aquellos que hemos practicado, nos hemos enseñado, nos hemos atrevido a atender los dos mundos, pero priorizando el que provoca que seas quien tú eres, hace que puedas estar en una atención completamente distinta del otro lado. Ujú. Pero sé que hay personas que no le quieren entrar a esto, que es más fácil estar rodeado de personas, que es más fácil de estar atendiendo temas, porque traen un infierno adentro. Cuando fui director de becas por 5 años en el TEC de Monterrey, cuando fui director de becas, cada 15 minutos tenía que atender, porque antes no es como ahora, ya hay mucha tecnología ahora, ahora es más tecnológica todo el proceso. Antes era entrevista con el director. ¿Alguna señal con tu No, termo? Ok. Eh, eh, era entrevista de cada ilusión por tener una beca, ¿verdad? En ese entonces había más de 3,500 becarios con todo el sistema de becas en el campus Monterrey, en ITEC Monterrey, y había solicitudes todo. de cada 4 que solicitaban, si no es que de 5, una era la que se da. Cada entrevista era una historia diferente del no puedo, porque el señor tenía que vender la vaca, estaba dispuesto a vender las chivas, el terreno, a pedir préstamos para apostarle a la educación de su hijo. Hubo un momento que me marcó mucho y ahorita viene a mi mente, cuando alguien de, del sur de México, dispuesto a vender toda su, sus- su ganado, para traer, tenía a su hija y a su hijo a un lado, y los dos con maravilloso promedio, y los dos con maravilloso puntaje en el examen de admisión, requisito para la beca. Eh, pero el señor quería consultarme como director de becas. ¿A cuál de los dos le tenía que dar la beca? Porque él no podía con los dos. Si se lo daba a ella o a él. Él decidió a él, porque ella se iba a casar. Iba a ver quién lo mantuvo. Estoy hablando de hace años que sucedió esto. Era otro contexto en el mundo, eran otras mentalidades, eran otro. Regresando a lo que dices. Y así como eso, regresar a casa, después de cada 15 minutos, estar escuchando estas historias, dices, a ver, no puedo. O sea, tengo que convertirme en un vehículo, en un puente, en un facilitador. Correcto. Porque si me entrampo y si me engancho, Te consume. no voy a ayudar. Entonces, este proceso era un proceso de, si no lo hago bien para mañana, pues va a venir alguien con toda la esperanza y ¿me va a ir llorando? Pues por supuesto que no. Pobrecito, pues no. Entonces, o sea, el otro día tenía que llegar, pues como si los 20 problemas de las solicitudes anteriores no es que no existieran, es, pues no me va a dejar de alguna manera, porque tengo, y va a venir más, y va a venir más, y así es de alguna manera el mundo del servicio a los demás. Tú lo sabes, en la política así es. Y lo sabes.
Lo sabes perfectamente. Entonces, sí, esos momentos son momentos que tenemos que aprovechar para decir, agarro batería y agarro aprendizaje y que me quedo con eso porque no se puede con todo. 100%. Tengo 3 preguntas más, si me permites. La Ya primera, no sé quién habla más, si tú o yo. aquí no hay límite de tiempo, hombre. La primera, ¿qué cosas, qué experiencia, qué suceso, qué abrazo, qué persona, qué momento te ha llevado a despertar en ti algo que te lleve de 0 a 100? Descubrir en mí que lo que tengo, si pudiera trascender en la vida de otro. Porque mi día y tu día no es igual para los demás. O para otros. Y cuando me percato, y qué hermoso pensar que lo que la vida me ha dado y que tengo dentro de mí, ¿verdad? No hablo de lo material nada más, hablo de lo que está dentro, ¿verdad? O sea, qué padrísimo ver que cuando lo que traigo adentro, chihuahua, sí puedo dárselo a alguien más porque aparte me lo pide o lo necesita evidentemente. Una palabra de aliento, simplemente escuchar, mm, estar, ¿sí? Y la historia me ha llevado a hacerme responsable de eso, ¿verdad? En un ecosistema tan chiquito, digo, no soy ningún político, no soy un empresario, pero si en mi ecosistema hay, no quiero exagerarte, 80 personas, que sabes que hay más, pero sí, para esas 80 personas ya les estoy dando algo bueno en su vida, qué padre. Me lleva de 0 a 100 cuando me doy cuenta que lo que tengo sí vale. Cuando me doy cuenta que lo que tengo aparte me lo regaló el universo. Sí, lo formé con la vida, ¿verdad? Y que, pues, todo lo material no me lo va a ayudar. Claro. Entonces, es hermoso ver, aparte, en la vida del universo, ver cómo sí se te multiplica todo. Todo. Y yo tengo una filosofía, y esa la escucha también mi equipo, es que cuando algo se hace con amor, inevitablemente va a ser un éxito. Inevitablemente cuando lo haces con amor, va a ser algo maravilloso. Y no pierdas de vista la profundidad del acto, porque a veces nos hace perder la superficialidad, esa profundidad. Entonces, cuando vemos la profundidad del acto es bellísimo encontrarte que si no le entras, no le va a entrar nadie más. Y si la vida ya te puso ahí, acciona. Y estar de 0 a 100, sí me ha puesto. Qué padre. Ha habido varios momentos en los que, por más dormido que esté, por más cansado que esté, o aunque no tenga un recurso, de verdad, el recurso ya no es nada más económico ni material. A veces es el recurso de adentro. No, hombre, me energizo. Agarro energía, agarro vuelo. Y otra vez, Y otra vez. así es esto. Así es esto. A tu yo de hace 30 años que inició aquí, en el Instituto Nuevo Amanecer, ¿qué le dirías? Que no sea tan inocente. Porque yo aquí llegué pensando que iba a estar 5 años. Dije, no, hombre, en ese entonces Rafael Rangel era el rector del sistema TEC. Ramón de la Peña era el rector, que en paz descanse Ramón. Y Rafael Rangel venía y le decía a Lil, ¿no? Marco está prestado por 5 años, nada más, por 5 años está prestado. Inocentemente, ¿verdad? Ya tengo 28. Y hay varios amigos de directores de otras organizaciones que dicen, oye, no, ya estás fuera de libros, ¿verdad? Ya esto ya. Entonces, ¿qué le diría yo? No, eso es una manera de juego lo que te diría, pero lo que yo sí le diría a ese yo es que lo que le espera es algo mucho mejor de lo que se imagina. O sea, si el yo de hoy podría hablar con el yo de hace 30 años, le diría, Marco, te espera algo inimaginable, inimaginable.
inimaginable, porque sí, vas a ser feliz. No sé si a los demás los vas a hacer feliz, ¿no? Sí. Sería mucho, y soy un conejo, ¿verdad? Eso, Sí, ¿sabes? sí, sí. Pero pues es un hecho, si no estoy bien, no voy a hacer feliz a los demás, ¿verdad? Entonces, yo le diría eso, le diría que viene una historia inimaginable. Qué padre, qué padre. Y lo que todavía falta por Y escribir. lo Sergio. falta. Sí. Mi última pregunta sería, antes de despedirnos aquí con todos los que van a estar viendo este programa, mañana nos vamos, Sí. mañana nos recogen. Sí. Si hubiera un libro en donde va a haber un capítulo tuyo, mío, de todas nuestras personas, ayúdame a completar la oración. Marco Amaya fue, ¿qué te gustaría que dijera en ese espacio en blanco? Noble y amable. Sí. Excelentes 2 palabras, sí. Damas y caballeros, con ustedes un episodio que queda para el recuerdo permanente desde Monterrey, Nuevo León, en el Instituto Nuevo Amanecer, pero con una persona que hoy nos compartió parte de su esencia, de su ser, que nos abrió el corazón. Gracias, amigo, por permitirnos estar aquí, grabar aquí, conocer los espacios y las bellezas y magnitudes que las mujeres y hombres que están contigo formando parte de este equipo, todos en cadenita, tocando muchas vidas y sin duda marcando un cambio positivo en ellos en muchos sentidos. Por ello, mi reconocimiento y felicitación. No se lo pierdan, vale mucho la pena tener un momento para conocer a las personas que hacen que las cosas aquí en el Instituto Nuevo Amanecer sean posibles. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Amigo, Un gusto de verdad. siempre. Como si